El texto del Evangelio que se nos ha proclamado, pensaba ayer en la noche que lo meditaba, nos hace reflexionar sobre qué tipo de iglesia es la que quiere Jesucristo. Es una pregunta que podríamos distinguirla a su vez en dos. La primera, ¿qué iglesia es la que no quiere Jesucristo? La segunda, ¿qué iglesia es la que quiere Jesucristo? Por eso vamos a tratar de responderlas en este momento. ¿Qué iglesia es la que no quiere Jesucristo? Es la iglesia que quiera sentarse a la izquierda y a la derecha del poder. Esa no es la iglesia que quiere Jesucristo. Es la iglesia que busque codearse con los poderosos. La iglesia que busque tener influencias en el poder. La iglesia que negocie o que pacte con el poder para tener cuotas en él. Una iglesia que sea capaz de poner en riesgo y en tela de juicio o de duda la fuerza profética que le ha dado el Divino Espíritu. Una iglesia que por quedar bien con los poderosos de turno, no importa cuáles sean, sea capaz de callarse. Una iglesia que para no perder el favor de los poderosos de turno, cualesquiera que sean, prefiera no hablar, no levantar su voz para denunciar la injusticia, no levantar su voz para hacer críticas constructivas, para iluminar desde el Evangelio las realidades sociales, políticas y económicas del pueblo. La iglesia que busque los primeros asientos del mundo, los primeros lugares profanos del espíritu mundano. Una iglesia que haga encerronas con los poderosos, con los grandes de este mundo. Una iglesia que le dé la espalda a su propio pueblo. Una iglesia que en los momentos más críticos y más difíciles prefiera acomodarse, situarse en el sillón de los grandes. Una iglesia que tenga miedo de ser despojada. La iglesia que no quiere Jesucristo
Una iglesia que en aquel momento le pidió la madre de los Zebedeos a Jesús, cuando le dice: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, pensando en un reino temporal, pensando en que Cristo iba a instaurar un poder estatal en el mundo. La iglesia que prefiera ocupar lugares en este tipo de reinos para no perder la gracia, no de Dios, sino la gracia de los fuertes del mundo, a costa de darle la espalda a los débiles. La iglesia que no quiere Cristo es una iglesia herodiana, que se vuelva cómplice de la muerte, que se vuelva cómplice del crimen, que se vuelva cómplice de la injusticia, que se vuelva cómplice de la opresión, de la explotación, de la discriminación. Una iglesia, para decirlo en una palabra, corrupta. Esta no es la iglesia que quiere Jesucristo. Una iglesia que quiera endulzar las palabras para que suenen bien a los oídos de los grandes y de los fuertes. Una iglesia que le tenga miedo ir al desierto, como lo hacía Juan el Bautista. Una iglesia que tenga miedo de que llegado un momento tenga que decir como Jesucristo: vayan a decirle a ese zorro que yo me voy de aquí cuando quiero. Manda a decirle el Señor al poderoso. La iglesia que tenga miedo a la fuerza profética del Evangelio. La iglesia que tenga miedo a esta fuerza profética, queriéndose guardar de la crítica para no ser criticada, para no ser señalada, para no ser juzgada por el mundo. La iglesia que no quiera nadar contra corriente, a la que no le guste nadar contra corriente. La iglesia que no quiera ser signo de contradicción, llevarle la contraria al mundo, al espíritu mundano, al espíritu profano, al espíritu pagano. Esa no es la iglesia que quiere Jesucristo. Esa, queridísimos hermanos y hermanas, tengan ustedes claro, no es ni será nunca la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, la iglesia que quiere Cristo, es aquella que con la gracia y la fuerza del Divino Espíritu sea capaz de beber su cáliz. El Señor, dirigiéndose precisamente a los hijos
del Zebedeo, les dice: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Está hablando el Señor del cáliz del martirio, del cáliz de la muerte, del cáliz del martirio de la muerte que efectivamente va a sufrir Santiago. Es la iglesia desinstalada, es la iglesia que se deja desubicar por Jesucristo. Es una iglesia que no le tiene miedo a la crisis. Yo he estado pensando y he dicho que el Papa Francisco conscientemente quiere meternos en crisis a todos nosotros. Y cada vez que habla el Papa Francisco, pienso que hace entrar a la iglesia en crisis. La crisis es un término griego que significa juicio, significa opción, significa alternativa. Una iglesia que no le tenga miedo al desierto. Una iglesia que no le tenga miedo a la renovación institucional, a la renovación estructural, a la renovación pastoral, a la renovación misionera, a la renovación evangelizadora. Recordemos que San Juan Pablo II nos decía una nueva evangelización. No nueva en su contenido, porque sigue siendo Jesucristo aquel al que anunciamos, el mismo ayer, hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos, pero sí nueva en su método, nueva en su ardor, nueva en su expresión. Una iglesia, dice el Papa Francisco, pobre para los pobres. Una iglesia que está con los pobres, pero no solo de palabra, sino también con la actitud, con la acción, con el actuar, con el accionar. Una iglesia que va a las periferias, no solo territoriales, geográficas, sino también y sobre todo a las existenciales, allá donde haya una persona que se sienta deprimida, oprimida, frustrada, fracasada, excluida, explotada, discriminada, incluso muchas veces podría ser por nosotros mismos. Siempre he dicho y he pensado que no existe solamente la discriminación política, no existe solamente la discriminación social, la discriminación económica, sino también existe la discriminación religiosa. No solo en el mundo político, social y económico se es discriminado cuando no se piensa igual que el poderoso de turno, cuando no se tiene el aval político, cuando no se tiene el aval del poderoso, del que manda. No solo en esos casos se es discriminado, no solo en esos casos se es excluido, no solo en esos casos se es apartado, no solo en esos casos se es expulsado, sino también muchas veces nosotros al nivel, a lo interno de la iglesia, en nuestra propia fe, en nuestra propia religión, podemos discriminar religiosamente a otros cuando nos sentimos los buenos, los justos, los agraciados, y los otros son los malos, los pecadores, los injustos y los desgraciados. Una iglesia entonces que sea capaz no solo de denunciar proféticamente las anomalías que cometen los otros, sino también de autodenunciarse en las anomalías que podemos cometer nosotros en nuestra fe, en nuestra iglesia y en nuestra religión. Esa es la iglesia de Jesucristo.
Por eso, una iglesia que no le tiene miedo a la crítica constructiva. Una iglesia que si es capaz de sugerir al mundo, también es capaz de que se le sugiera a ella. Esta es una iglesia que no es triunfalista, ¿ven? La iglesia triunfalista no quiere ser criticada. La iglesia triunfalista quiere estar en el sillón del fuerte. La iglesia que no es triunfalista, que es la de Cristo, que es la que quiere Cristo, es una iglesia llana, una iglesia sencilla, una iglesia abierta, una iglesia que pide perdón cuando es necesario, una iglesia que reconoce también sus propias limitaciones, sus propias debilidades. Una iglesia en donde nosotros reconocemos nuestros pecados. Diría, donde no tendríamos necesidad que otros vengan a señalarnos nuestros pecados, porque somos los primeros en reconocer nuestros pecados. Somos los primeros en ocupar los primeros lugares en el reconocimiento de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones. Una iglesia capaz de autorrenovarse con la fuerza del Divino Espíritu. Una iglesia que no tiene miedo a la renovación permanente, les decía, de sus estructuras, de sus instituciones o de su propia realidad pastoral. Una iglesia en camino, una iglesia peregrina, una iglesia pascual. Es una iglesia que no se acomoda a este mundo, que no se adecúa al espíritu profano, al espíritu pagano. Esta es la iglesia que quiere Jesucristo. Una iglesia que entonces, entrando ella misma en renovación, por esa razón es también capaz de clamar por una renovación en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Una verdadera transformación. La iglesia que, como Juan el Bautista, no endulza las palabras. Una iglesia que, como su Señor, nuestro Señor, habla claro y directo al corazón del hombre. Una iglesia que va acompañando a su pueblo. Una iglesia que acompaña al pueblo que sufre. Una iglesia que es portavoz de los que no tienen voz, de los pobres. Una iglesia que proclama como centralidad de este anuncio evangelizador, de este anuncio de Jesucristo, la dignidad humana, el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a la dignidad del pobre. Que la persona, que el pobre no sea utilizado para fines políticos, para fines económicos, para fines ideológicos, donde el pobre sea respetado por lo que él es, un hijo de Dios, un cristiano,
un ungido por el Divino Espíritu. Una iglesia que va siempre a anunciar la esperanza al pueblo de Dios. La esperanza que consiste en creer que aún en los peores y mayores momentos de oscuridad, siempre el amor de Dios es capaz de transformar al mundo y de transformar el corazón humano. Una iglesia que al anunciar la esperanza también denuncia la injusticia. Que al denunciar el pecado personal también denuncia el pecado estructural. La iglesia que en los momentos difíciles y críticos sabe levantar su voz para iluminar, no con luz propia, no hermanos, no con luz propia, para brillar no con luz propia, porque eso lo hacen los paganos, sino con la luz de Jesucristo. Una iglesia, queridísimos hermanos y hermanas, que entonces tenga que cargar con la cruz de ir, como afirmaba San Juan Pablo II y afirmaba el Papa Benedicto XVI, contracorriente, de ser signo de contradicción, de ser signo de contrariedad en el mundo. Esa iglesia que sale de su zona de confort, esa iglesia que ella misma sale de estar en el confort que el mundo le ofrece. Una iglesia que renuncia al confort que el mundo, yo me atrevería a decir que el demonio le ofrece. Es una iglesia que va a tener que cargar con la cruz de ser precisamente, efectivamente, como les decía, causa de contradicción en el mundo. Una iglesia que entonces va a ser señalada, va a ser criticada, va a ser juzgada, como Cristo, al punto que esto lo llevó a la cruz. Queridísimos hermanos y hermanas, una iglesia donde todos nos reconozcamos hijos de Dios, donde todos nos reconozcamos amados por Dios y donde todos nos reconozcamos pecadores, infieles, donde todos nos reconozcamos corruptibles. ¿Qué significa eso? Que nuestra fragilidad, como explicaba el día de ayer, nuestra fragilidad, claro que nos puede llevar a la corrupción. Por eso es que no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza que nos da Jesucristo. Una iglesia que no confía en sus propias fuerzas, porque sabe que es corruptible, que por sus debilidades y fragilidades puede caer en la corrupción, y que por eso confía en la fuerza de Cristo. Por eso San Pablo afirmaba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo en quien nosotros confiamos. Y es únicamente en Él en quien nosotros ponemos nuestra esperanza. Y es únicamente Él nuestra fuerza, nuestra roca, nuestra salvación. Es con Cristo con quien la iglesia quiere quedar bien. Es únicamente a Cristo a quien la iglesia quiere agradar. Es únicamente a Cristo a quien la iglesia quiere bendecir y glorificar. Es
únicamente con Cristo, con quien la iglesia quiere quedar bien, porque Cristo es su Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos.